14 years old when the soldiers took me. I was at the river with my friends when it happened. I tried to escape and run away, but they stopped me. They forced me to be their soldier. I had to fight against my own people. My freedom only came when I was shot, then left for dead. I woke up in a hospital in Juba, alive but far from home. It's been 3 years since that day at the river, the day I thought I'd never see my mother again. But my fight was now over. Magnífico el momento que hemos vivido de esa exposición fotográfica con las voces acompañando a ese trabajo de Gervasio Sánchez de la coral Impulso en Cáceres, en nuestra ciudad, la iglesia de San Juan. Estamos ahora en el Hotel Don Carlos en Cáceres y vamos a hacer ya una conexión con el invitado de esta noche, un experto en la materia en niños soldado. Él es Chema Caballero, él es misionero, licenciado en Derecho, que en el año 1992 llegó a Sierra Leona. Por invitarme a estar con vosotros hoy. Un placer tenerte con nosotros. En primer lugar, Chema, nos preocupa mucho que después de tanto tiempo trabajando esta realidad desde distintas ONGs, UNICEF y otras tantas, ¿no?, haciendo proyectos y programas muy importantes en diversas partes del mundo para ayudar a los niños soldados a salir de ahí, parece como si este tema ya no estuviera de moda, ¿no? Tenemos la sensación muchas veces de que falta, ¿no?, funcionamiento en los proyectos que se puedan estar llevando allí y de que las ayudas no son suficientes, de que hay que incentivar un poco más, ¿no?, y fomentar más programas y más ayudas como las que tú muy bien conoces y desarrollaste en su momento en Sierra Leona. ¿Qué te parece a ti? Me preguntas porque ya no están de moda los niños soldados. Yo creo que ese es un problema de la cooperación en general, y es que la cooperación se mueve por modas, y en un momento determinado se habló mucho de menores soldados, a todo el mundo quería saber de ellos, periodistas, el público en general, muchas ONGs trabajaban con ellos, había mucho dinero para el tema de niños y niñas soldados, y ahora pues ya no, la gente se ha cansado de este tema y ya no se habla, ya no hay proyectos realmente fuertes en este sentido, quizás algunos por ahí desperdigado, UNICEF sigue haciendo cosas evidentemente, pero ya no es lo que fue, y esto es lo que sucede pues con todos los temas de cooperación, que la gente se cansa de ellos, se pasa a otro y ya está, no hay mayor explicación. ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir hablando de este tema para que la gente sepa que es un problema real, que está ahí, que sigue habiendo muchos niños y niñas soldados, muchos menores de 18 años que siguen siendo utilizados
como soldados en muchas partes del mundo, especialmente en África, y que nosotros somos muy responsables de esto porque nuestro bienestar está muy basado en la explotación de seres humanos. Detrás de esto pues está, como en todos los conflictos africanos, el hecho de las materias primas y el hecho del comercio de armas, y en ese sentido somos muy responsables de lo que está pasando y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad. Chema, ¿qué tiene que suceder para que un niño que tendría que estar en la escuela, que tendría que estar estudiando, de pronto esté cometiendo crímenes de guerra? Porque realmente todo el proceso es muy complicado, ¿no? Todo el proceso es muy complejo, ¿no? ¿Qué hacen antes con estos niños para conseguir que de pronto sean capaces de matar a sus padres, o que incluso sean capaces de beber sangre humana, ¿no? Hasta llegar a cometer crímenes que son impensables que unos niños menores de edad lo puedan llegar a cometer? ¿Qué tiene que suceder para que un niño que tiene que estar en el colegio jugando al fútbol con sus amigos o haciendo otras cosas se convierta en lo que podemos llamar un criminal de guerra? Bueno, esto es un proceso que tradicionalmente en las guerras africanas el primer paso ha sido el secuestro de estos niños y niñas. Los grupos armados, cuando atacaban una aldea, se llevaban al mayor número posible de niños y niñas. A estos niños se les tenían primero en los campamentos como esclavos, es decir, trabajando para cocinar, para buscar agua, para buscar leña. Por la noche se les hacía dormir alrededor de las tiendas de los combatientes, para que en el caso de que hubiese un ataque del ejército sirvieran de escudo y así los combatientes les diese tiempo a prepararse para defenderse. Y también en caso de las niñas, desde muy pequeñas, desde el primer momento que llegan a los campamentos, son utilizadas como esclavas sexuales. Y estos niños están así hasta el momento en que el comandante, el jefe, piensa que ya están preparados para ser entrenados como soldados. Entonces en ese momento pues pasan a campamentos donde se les enseña el uso de las armas, de lo que es la guerrilla, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la acción bélica. Y después estos niños y niñas suelen pasar así de ritos. Uno es un primer rito que es un rito mágico que tiene que ver con la religión tradicional africana, donde a través de una serie de lavados, de rituales, al niño se le hace creer que es inmortal, que las balas no le van a hacer nada, y ellos se lo creen. Es cuestión de fe. Es como el que se cree que porque le pone una vela a un santo o a una virgen va a poder aprobar sin estudiar o va a encontrar novio o novia. Es cuestión de fe, y los niños se lo creen y te lo dicen. Cuando me dispararon, la bala me llegó aquí, en ese momento se cayó al suelo, o me entró en el hombro y se convirtió en agua. Es decir, lo importante es que estos niños, a través de estos rituales, se creen inmortales. Y después a estos jóvenes se les suele dar su primer arma, y normalmente la primera función, misión que tienen es volver a su aldea, volver al pueblo de donde fueron secuestrados, y matar a su padre, a su hermano mayor, a su abuelo, a un miembro importante de la familia, con el fin de poder romper todos los lazos que existen entre este menor y su propia familia. Evidentemente, si un niño, estamos hablando de chavales de 10, 12 años, o una niña quisiera salir del grupo guerrillero, le van a decir: ¿tú dónde vas a ir? Tú has matado a tu padre, no tienes familia, nadie te va a aceptar, quédate con nosotros, somos tu familia. Entonces estos niños obedecen, tienen miedo a las represalias que les imponen a aquellos que quieren huir o salir del grupo. No saben a dónde ir, no tienen quien les acoja. Y después, en el momento de entrar en combate, a estos niños y niñas se les suministra drogas. Durante las guerras, por ejemplo, de Sierra Leona, Liberia, solía ser cocaína, unos cortes en la sien donde se metía directamente la cocaína, o lo que se llamaba brown, que es una mezcla de cocaína y pólvora. Ahora en estos momentos se utilizan otro tipo de pastillas, anfetaminas. Lo importante es el uso de drogas para que estos niños puedan obedecer las órdenes, no respetan, no tienen miedo, y entran a saco en las aldeas, matan, queman, cortan brazos, violan, hacen lo que tengan que hacer.
Es verdad que en los últimos años, en los últimos tiempos, sobre todo lo que está pasando en el Sahel, no hay que recurrir, quizás no haya que recurrir al secuestro, porque hay otros incentivos, son incentivos económicos, en una región muy abandonada, donde no hay oportunidades para los jóvenes, no hay perspectivas para ellos. Es muy fácil el unirse a un grupo yihadista, a un grupo terrorista, y a cambio de un salario poder ser parte del grupo y es un incentivo. Entonces no se utiliza tanta violencia como en los primeros tiempos, pero sigue siendo jóvenes que son utilizados como soldados. Chema, en los años 90 UNICEF te pidió trabajar con los menores soldados. UNICEF era como el paraguas, ¿no?, sobre el que se encontraban pues muchos proyectos relacionados con este tema, y te escogieron a ti precisamente porque eras muy experto y muy preparado en la materia, a un misionero además con una fuerza y un espíritu interior bastante destacado, ¿no? Y tú consigues que la educación, la paz y el deporte vayan de la mano para que se pueda transformar la vida de esos niños, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Como bien dices, en los años 90 en Sierra Leona, UNICEF me pidió trabajar con niños soldados. Fue un proyecto pionero, la primera vez que se ponía en marcha un proyecto de este tipo, de esta envergadura. Y evidentemente aprendimos de nuestros propios errores, porque no había referente, no había proyectos anteriores de los que poder guiarse, ¿no? Entonces, metimos mucho la pata hasta que fuimos descubriendo cuál era el camino que había que seguir. Evidentemente nos dimos cuenta enseguida que lo importante es que estos niños tuviesen mucha disciplina, que tuviesen muchas actividades, el tiempo siempre lleno con no poder pensar. Y en un primer momento todo iba encaminado a que estos chicos y chicas pudiesen contar su propia experiencia. No tanto la violencia vivida, no tanto el horror de la guerra, los muertos, el haber tenido que matar, el haber bebido sangre o otro tipo de situaciones, sino más bien aquellos sentimientos que les habían mantenido vivos, ¿no? Yo siempre me acuerdo, y lo cuento muchas veces, aquel chaval que me dijo: estoy harto, estoy cansado, no aguantaba más de la guerra y quería morirme, pero de repente me acordé de mi madre y no quería morir sin volver a ver a mi madre, ¿no? Bueno, ahí están saliendo sentimientos, ya no es una máquina de matar, que es en lo que lo habían convertido los grupos rebeldes, sino es un ser humano con sentimiento, y es donde se puede empezar a trabajar con estos chicos y chicas. En este proceso pues intervienen muchas técnicas, por ejemplo el uso del teatro, el uso de la música, para que los chicos y chicas cuenten sus propias experiencias, se proyecten, cuenten sus sueños, sus deseos. Y también el deporte, porque el deporte, además de que son chicos, están acostumbrados a mucha actividad, también pues nos ayuda a transmitir muchos valores, como puede ser el trabajo en equipo, la resolución pacífica de conflictos, el esfuerzo personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una combinación de paciencia, de saber estar junto a los chavales, de acompañarles hasta que empiezan a abrirse, de darles instrumentos que les ayuden a expresar todo lo que han vivido y sacar fuera la rabia y la frustración, y después darles una oportunidad, una opción, una alternativa a la violencia que han vivido hasta entonces, que puede ser a través del estudio o a través de la formación profesional, para que el día de mañana ellos tengan un medio de vida que les permita mantenerse y decir no a la violencia. Chema, ¿qué aspectos se trabajan más especialmente con los niños soldados? Ángel, si me preguntas qué aspectos trabajábamos más con estos niños y niñas, yo creo que todos. Hay que reconstruir al ser humano, que ha sido destruido a través de la violencia, y hay que empezar, pues primero, como te decía, por sacar fuera los sentimientos, por recuperar al ser humano,
ayudarle a que los exprese, porque nuestra experiencia era que aquellos chicos y chicas que hablaban, que contaban, que sacaban fuera pues la rabia, la frustración o lo que fuera que habían vivido, son chicos y chicas que podían rehabilitarse, mientras que los que no hablaban, los que no sabrían, posiblemente en su gran mayoría no consiguieron salir de la violencia. Hay que recuperar ese ser humano, después hay que trabajar la autoestima, el que no se sientan culpables de lo que han hecho, porque eso es importante, ¿no? Llega un momento que estos chicos y chicas se dan cuenta de que todo eso que han hecho, ese mundo en el que han vivido durante tantos años, que ellos pensaban que era lo justo, lo normal, no está bien, y entonces hay que decirles sí, no está bien, pero no es culpable en el sentido que a ti te han obligado a hacerlo. Solamente que no se puede repetir estos actos, que hay que buscar alternativas, que hay que ver qué puede hacer la sociedad para rehabilitar, para restablecer para cambiar este mal hecho, y eso pues puede ser a través de tu dedicación, a través del estudio, de la formación profesional, etcétera, etcétera. Y también hay que intentar que estos chicos y chicas vuelvan a sus familias, y es tan importante trabajar con los niños como trabajar con las familias, que vean a estos niños como víctimas, no como asesinos, no como verdugos, que es como normalmente se les ve, ¿no? Y eso significa un esfuerzo muy grande de trabajo, de seguimiento, de años de estar con ellos, ¿no? Y trabajar años con un chico, una chica, significa inversión en dinero, en trabajadores, porque hay que pagar trabajadores sociales, equipos de seguimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, si a un joven le has prometido te voy a ayudar a estudiar o a formarte, tienes que estar con él o con ella hasta el último momento, no puedes dejar la mitad del camino, ¿no? Y eso implica dinero, que quizás también ahí enlazamos con la primera pregunta, quizás por eso también ahora no se está trabajando tanto con niños soldados, porque son programas muy caros, y no hay dinero ni voluntad para que lo haya. Después de todo lo que nos estás contando, Chema, resulta difícil pensar, ¿no?, que pueda ser posible que un niño soldado, una niña soldado, con el tiempo se pueda perdonar a sí misma, a sí mismo, pero que también dentro de sus pequeñas comunidades a esos niños se les pueda perdonar, ¿no? Porque claro, habrá niños que hayan sido los que hayan cometido crímenes de guerra, pero también hay niños que han sido víctimas de esos crímenes de guerra, que posiblemente sus padres, sus madres hayan fallecido en manos de esos otros menores, y que se tengan que ver y convivir muy cerca dentro de una misma comunidad, alcanzando el perdón, parece imposible de pensar, pero eso tú lo has vivido y lo has visto, ¿no? Sí, Ángel, entiendo tu pregunta, porque así a priori parece muy difícil que víctimas y verdugos puedan reconciliarse y convivir juntos, ¿no? Pero yo creo que esto es necesario. Si se quiere la paz en un país, es necesario la reconciliación y el perdón. Y esto no es fácil, evidentemente. Hay mucha desconfianza y mucho rencor por una parte y otra. Y esto se consigue pues a través de programas que ayuden a acercar a unos y a otros, a entender lo que ha pasado, el que todos se vean como víctimas de estos procesos, y se puedan abrir y sacar fuera lo que han vivido, ¿no? Es verdad que nosotros, por ejemplo, el fútbol nos ayudó mucho, trabajando ya fuera del centro de niños soldados en Sierra Leona, y eso también lo hemos visto en Liberia, en el norte de Uganda, en Sudán del Sur, como el deporte es un arma, decimos arma, no sería la palabra justa en este contexto, pero una herramienta, mejor dicho, muy buena para acercar a unos y otros. Nosotros empezamos el primer proyecto que hicimos ya en la selva del Tonkolimba, en el norte de Sierra Leona, también pionero en este campo, fue crear equipos mixtos donde participaban niños primero, también después integramos a las niñas, que habían sido niños soldados, y a niños que habían sido víctimas de ellos, que habían sido esclavos de ellos, o habían tenido que abandonar sus aldeas y refugiarse en otros países o en campos de desplazados, que habían perdido sus familias habían perdido todo.
Y evidentemente en un primer momento hay mucho recelo, hay muchos roces, incluso broncas entre ellos, pero poco a poco el hecho de jugar en un mismo equipo, el hecho de participar en una liga, el que uno marque un gol y de repente todos se felicitan y se dan cuenta que el que es víctima y victimario están abrazando sin ser conscientes de ellos, el empezar a hablar entre ellos lleva a que, bueno, primero puedan convivir, se puedan tolerar y después poco a poco surja la amistad donde se puede hablar y se puede pedir perdón, que eso es importante. Y es tan importante que se pida perdón como que la víctima pueda perdonar. Y hablando con muchas personas siempre me decían, yo por ejemplo no quiero que al agresor le pase nada, que no le deseo ningún mal, solamente que me pida perdón. Y yo creo que eso es muy importante, el pedir perdón y el poder perdonar. Y eso a nosotros nos ayudó mucho el fútbol, y también nos ayudó pues el estar en terreno, el hablar unos con otros, el saber que si queríamos la paz había que hacer un esfuerzo por parte de todos. Y eso quizás es lo que más me asombra a mí de estos procesos, ¿no? La capacidad de la gente de perdonar, de pedir perdón y de mirar hacia adelante, dejando atrás el pasado para construir una sociedad nueva. ¿Y cómo se consigue que esas comunidades minoritarias, que esas comunidades pequeñas, sean capaces de transformar la forma de pensar para que todo lo que gente como tú habéis construido con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lo puedan seguir manteniendo, ¿no? Es decir, puedan seguir transformando, ¿no? esa realidad en esos entornos más cercanos? Sí, Ángel, esta pregunta que me haces es muy importante porque a mí también me costó tiempo entender la necesidad y la importancia de que las comunidades locales fueran parte de estos proyectos de rehabilitación y reinserción de los niños y niñas soldados, porque al final son ellos los que tienen que convivir con estos niños una vez que vuelven a la sociedad. Y sin su implicación y su entender el proceso no hubiera sido posible lo que hemos conseguido en distintas partes, ¿no? Como Sierra Leona, Liberia, norte de Uganda. Y es claro, evidentemente en un primer momento es difícil porque están viendo a estos niños como asesinos, y son ellos los que han causado que muchas de estas familias vivan desplazadas, que hayan perdido sus casas, sus campos de cultivo, su medio de vida. Pero al final, al mismo tiempo hay que hacerles entender que si estos niños no vuelven a la sociedad, que si estos niños no se reintegran, difícilmente va a venir la paz al país y las cosas pueden ir a peor. Y entonces hay que trabajar con ellos, primero haciéndoles entender que estos niños son tan víctimas como lo han sido ellas, y después implicarlos en los procesos de seguimiento de estos niños y niñas, a los maestros, por ejemplo, en las escuelas, que sean ellos los que los apoyan, los que los monitorizan, los que los siguen, que estén constantemente viendo si se integran bien, si respetan las normas de la comunidad, etcétera, etcétera. Y además porque nosotros, un proyecto como este tiende a desaparecer y llega un momento que ya no estás presente en terreno y son ellos los que tienen que convivir con estos niños y niñas. Y nuestra experiencia es cuando la comunidad se implica, cuando realmente asume ese papel de recuperar a uno de los suyos, porque en el fondo es un niño, una niña que salió de allí, que fue secuestrado en esa comunidad, vuelve, es perdonado o perdonada y es reintegrado. Son estos los chicos y chicas que mejor se integran en sociedad, son aquellos que más fácilmente lo tienen, pues se sienten perdonados, se sienten queridos, se sienten acogidos, y también son quizás los que más contribuyen después a sus comunidades, porque se dan cuenta que tienen que hacer algo para reparar el mal hecho, ¿no? Y bueno, se produce una simbiosis bastante interesante ahí, y yo creo que parte del éxito de este tipo de proyectos es que la implicación de la comunidad. No es fácil porque evidentemente hay muchos sentimientos allí, se tuvo que trabajar mucho pues a través de programas de radio, de equipos teníamos un equipo de teatro que iba por las aldeas representando obras, contando
la realidad de estos niños y cómo que había que ayudarlos con música, etcétera, etcétera, y con muchos encuentros pues con líderes tradicionales y líderes religiosos, con las mujeres, los hombres, los jóvenes de las aldeas, para que todos poco a poco fueran siendo conscientes de la realidad que se vivía y que si se quería la paz en el país había que colaborar todos para conseguirla. Es curioso este dato que tenemos, Chema, que nos viene de UNICEF. El 40% de los menores niñas soldado sufre situaciones de mucha vulnerabilidad. Si ya de por sí las mujeres en sitios como la República Dominicana del Congo, ¿no? o algunos sitios de Latinoamérica donde todavía hay muchos niños soldados, como hemos citado anteriormente, la mujer sufre situaciones muy vulnerables. En estos contextos esas situaciones se recrudecen, ¿no? ¿Cómo trabajáis con ellas para que después de que han sido violadas, maltratadas y explotadas sexualmente se conviertan en mujeres autosuficientes? Mujeres que prácticamente llegan a no tener la necesidad de vivir con un hombre en su vida, ¿no? Sí, como bien dices, el 40%, se calcula que el 40% de los menores soldados que están luchando son niñas. Digo, se calcula porque realmente no tenemos cifras exactas de cuántos niños y niñas soldados hay en el mundo. Son estimaciones. Siempre para mí, siempre lo digo, es mucho más difícil trabajar con las niñas que con los niños. Porque las niñas participan igual que los niños en acciones bélicas. Son entrenadas y preparadas igual que los niños y cometen las mismas atrocidades que cometen los niños. Pero es que además las niñas suelen ser utilizadas como esclavas sexuales. Y quizás por cultura les cuesta mucho más sacar fuera este elemento. Es verdad que muchas niñas mueren pues fruto de los abusos, de que se quedan embarazadas, con problemas relacionados con el parto, etcétera, etcétera. Pero también en muchas sociedades pues el hecho de que una chica no sea virgen o que tenga un hijo la incapacita para el matrimonio, con lo cual también tiene un doble rechazo por parte de su familia. Es mucho más difícil reintegrarla con la familia por este hecho. Una mujer en muchas partes de África vale en tanto en cuanto puede aportar una dote a la familia. Si no puede aportar esa dote, no puede casarse, pues no sirve más y son repudiadas muchas veces. Entonces el trabajo con las chicas es mucho más difícil. Hay que buscar también que ayudarles a sacar esa parte de violencia sexual que han sufrido y también generar medios, mecanismos que las permitan vivir, rehacer su vida quizá lejos de su familia. Por eso es mucho más difícil trabajar con las niñas, reintegrarlas que con los niños. Un mensaje, Chema, ya para terminar y después de haber escuchado todo tu relato lleno de vivencias y de una realidad que compartes como nadie, ¿no? Desde el conocimiento, pero también sobre todo desde el corazón, porque le has puesto mucho corazón a todo eso. Un mensaje para la ciudadanía con el fin de sensibilizar a la gente sobre esta realidad, para que no se quede en el olvido, para que no sea algo que pasa de moda, como hemos dicho al principio de esta entrevista. Me pides, Ángel, un mensaje para la ciudadanía. Yo diría que no podemos olvidar que existen niños y niñas soldados porque existen guerras y que detrás de cada guerra, de cada conflicto que existe en África, hay una materia prima que nos interesa a nosotros. Pueden ser los famosos diamantes de sangre de Sierra Leona, puede ser el petróleo de Sudán del Sur, puede ser el uranio, pueden ser el coltan o el cobalto de la República Democrática del Congo, etcétera, etcétera. No hay conflicto allí donde hay una materia prima que nos interesa a nosotros, porque es mucho más económico sacar estas materias primas sin pagar impuestos, sin pagar trabajadores, porque los mismos niños soldados cuidan a los niños que son esclavos y están trabajando en las minas, etcétera, etcétera. Y después son nuestras empresas las que se benefician de estos minerales de sangre y en definitiva nosotros,
porque tenemos un ordenador que lleva cobalto, coltan del Congo, un teléfono móvil, un reloj inteligente, nuestra industria armamentística, etcétera, etcétera. Y tenemos estos productos, estas cosas en nuestras casas, porque hay niños que están siendo utilizados como soldados y como esclavos en muchas partes de África, para que esas materias primas lleguen a nosotros y nos hagan la vida más fácil. Y después también porque hay un comercio de armas muy fuerte, armas fabricadas en Europa, en España. España es un exportador muy fuerte, muy importante de armas, y a pesar de que nuestras leyes prohíben vender armas a países que estén en guerra o que no respeten los derechos humanos, se están vendiendo, y esto, para vender armas, tienen que estar aprobadas en Consejo de Ministros, y todos los gobiernos que hay desde la democracia, sean del PP, sean del PSOE, han vendido armas, y cada vez se venden más armas. Las cifras de ventas de armas españolas son escandalosas, y están llegando a estos países que están en conflicto o que no respetan los derechos humanos, o a países que sabemos que las triangulan a estos países africanos. Yo por eso llevo mucho tiempo diciendo que los verdaderos señores de la guerra no se esconden en las selvas de África, sino que los verdaderos señores de la guerra, los que tenían que ser juzgados en el Tribunal Penal Internacional, se sientan en consejos de ministros, se sientan en consejos de administración de grandes empresas, porque ellos son los responsables de que siga habiendo niños y niñas soldados. Y nosotros, como ciudadanía, no hacemos nada para que esto cambie, porque nuestro bienestar, el negocio de las grandes empresas, el negocio de nuestros gobiernos, el dinero, en definitiva, está por encima de las vidas humanas y del respeto a los derechos humanos. Somos nosotros, hay que pensar cada uno desde dónde se encuentra, qué puede hacer para que esta realidad de niños y niñas soldados termine algún día. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Chema Caballero, por estar con nosotros en Sentir Cáceres Televisión, por haber aportado tu visión profesional y humana sobre esta realidad de los niños y niñas soldados. Yo espero que haya calado en los espectadores que siguen este programa, y sobre todo haber conseguido poner un granito de arena para que desde aquí podamos hacer también un llamamiento a las instituciones y a los gobiernos, y sobre todo a las organizaciones y ONGs, que no se olviden nunca que, pese a haber un marco legal que defiende los derechos del niño y lo protege y de todas estas situaciones, parezca mentira que todavía haya gobiernos que se lo salten. Muchas gracias, ha sido un placer, y esta es tu casa. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a estar contigo hoy y poder hablar de esta realidad de los niños y niñas soldados. Espero que esto ayude a que tengamos conciencia que es un fenómeno que sigue vigente y que está en nuestras manos como ciudadanos un día poder terminar con ello. Muchas gracias.